que vuelva, esperen un segundito, que si no, volvemos con lo mismo y ya hemos pasado bastante. Bien, el Sol, ¿se acuerdan que hemos dicho que se encuentra a una distancia media de 150 millones de kilómetros? ¿Sí? Y que como se esparce esa energía en toda dirección, lo que llega al límite superior de la atmósfera solamente era una pequeña cantidad que tenía un numerito que se lo tienen que acordar, es de 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. De 90.000 solo llegaban 2. Esa pequeña cantidad se la denomina constante solar. Esa pequeña cantidad que llega de radiación tiene estas condiciones. Primero, que es la cantidad de radiación que llega a la distancia media de 150 millones de kilómetros y sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol y al límite superior de la atmósfera. Otra forma que la podrían llegar a definir es sin considerar la atmósfera, pero es a la distancia media Tierra-Sol y sobre una superficie perpendicular. Por lo tanto, ahí está llegando una cantidad de energía bastante importante si es considerada respecto a una superficie perpendicular a los rayos del Sol. Ahora, esa cantidad de energía va a ser menor o mayor de acuerdo a la distancia que nos encontremos del Sol, sí, va a tener una pequeña variación. A eso es lo que se la denomina constante solar corregida. En el perihelio, o sea, en la menor distancia, esa cantidad de energía que va a llegar en forma perpendicular al límite superior de la atmósfera, en vez de ser de 2, tiene una pequeña variación de 2,013, y en el afelio, ¿sí?, a la mayor distancia, siendo 52 millones de kilómetros, va a ser un poquito menor de 2. ¿Está bien? Si ustedes se acuerdan, acá en el perihelio, cuando nosotros nos encontramos en el solsticio de verano, está llegando más energía al hemisferio sur que cuando se produce el solsticio de verano del hemisferio norte, que llega esta cantidad de energía un poco menor. Entonces, resulta que si comparamos las temperaturas que llegan en el hemisferio norte respecto a las temperaturas que llegan en el hemisferio sur, las máximas, son muchísimo más altas en promedio que las que se registran en el hemisferio sur. ¿Alguien me puede decir por qué? O es para que piensen, ¿no? ¿Alguien puede? Lo que estoy planteando es que durante el solsticio de verano nuestro no es tan caliente como el solsticio de verano del hemisferio norte. Y ahí, sin embargo, la cantidad de energía que está llegando, de acuerdo a la constante solar, es menor de la que se produce cuando nos encontramos a la distancia menor en el perihelio. Y se encuentra ahí produciéndose el solsticio de verano nuestro. ¿Alguien puede decirme? Se los dejo planteado, me gustaría que lo piensen un poquito. ¿Por qué el hemisferio norte tiene más temperatura, ¿sí?, a pesar de que la distancia es mayor cuando se produce el verano, que el hemisferio sur?
Hemos llegado Dije, entonces, ¿sí? dije algunos, Javier Amador ha contestado, dice, hay mayor continentalidad en el norte. Muy Joel bien. Burgum por el grado de inclinación. Priscila Subelta por la inclinación. Más que nada, eh, eh, ahí Amador tiene la palabra, dirían en algún programa. Este, la cantidad de oceanidad que tiene el hemisferio sur, ¿sí?, es muchísimo mayor, y eso hemos visto en la primera teoría, que la que tiene el norte. Entonces, acá hay mucha continentalidad en el hemisferio norte comparado con el sur. Y gracias a Dios la cantidad de agua que tenemos en el hemisferio sur hace que se atemperen las temperaturas, hacen que no sean tan altas las temperaturas, y por lo tanto nosotros tenemos un verano mucho más suave de lo que tendríamos que tener de acuerdo a la cantidad de energía que llega. Ojalá le haya quedado claro. Pero viéndolo en un dibujito acá, vemos que la cantidad que llega entonces al límite superior de la atmósfera, acá hice un dibujito, hemos improvisado, para que ustedes entiendan que la cantidad de energía a la distancia media Tierra-Sol sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol es lo que se denomina constante solar. ¿Está bien? Esto es lo que se denomina constante solar. Pero resulta que esta energía se tiene que transmitir acá, o transportar acá, o medir acá, ¿sí?, sobre esta otra superficie. Esta otra cantidad de energía, si la trasladamos acá, van a ver que se tiene que trasladar sobre una superficie mucho mayor que esta en forma perpendicular. Por lo tanto, ¿cómo va a ser sobre esta superficie? ¿Va a ser menor? Sí, va a ser menor porque se tiene que trasladar sobre una superficie mucho mayor, igual acá. ¿Sí? Esta superficie es mucho mayor a esta, la perpendicularidad que tiene. A esa cantidad de radiación o energía que llega, se la denomina ahora como radiación astronómica. Entonces, la cantidad de energía que llega al límite superior de la atmósfera y también a la distancia media Sol, de 150 millones de kilómetros, en una superficie ya horizontal, se denomina radiación astronómica. ¿Sí? No sobre una superficie perpendicular como este caso. Entonces, acá está la primera diferencia. A una llega, la constante solar vale 2 calorías, pero sin embargo tendríamos que considerar este ángulo, y ahí empieza la trigonometría de todo esto. Tendríamos que considerar este ángulo, que si nosotros lo trasladamos al tamaño nuestro y a la superficie, y a una determinada superficie, vamos a ver que va a depender de el seno de lo que denominamos altura del Sol. Y ahora vamos a ver qué es altura del Sol. Primero, les muestro lo que es la definición de radiación astronómica, que ya se la describí, ¿no? La radiación astronómica instantánea se define como la cantidad de radiación solar que incide por unidad de área y de tiempo sobre una superficie horizontal en el tope de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, la cantidad de radiación que nosotros podemos llegar a calcular, porque cuando hablamos de astronómica, siempre que hablamos de astronómica, es un índice que estamos calculando, un índice que estamos estimando. Va a estar en función de la constante solar, que a esta podemos directamente ponerla como 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, por el seno de la altura del Sol, y ahí sí que me hice un lío. Entonces, la altura del Sol ya va a depender
de determinados factores astronómicos. ¿Y cuáles son esos factores astronómicos? Resulta que cuando hablamos de altura del Sol, estamos hablando del ángulo que existe entre una determinada superficie, la superficie que yo estoy en este momento, y ahora me doy vuelta y veo dónde está el Sol. Levanto la mano y la altura, digamos, la que tengo la mano versus el plano en donde me encuentro, va a ser el ángulo de la altura del Sol. Entonces ese ángulo a la madrugada va a ser pequeño o va a ser muy importante. No, va a ser muy pequeño, va a estar cerca del horizonte. Cuando se encuentra el Sol cerca del horizonte, el ángulo de altura del Sol es muy pequeño, es 0, a nivel del horizonte. A medida que va avanzando la hora, esa altura la vemos un poquito más alta, hasta que llega el mediodía, donde tiene ahí el mayor valor. Esa altura, ¿sí?, en nuestra región, puede llegar a ser de 90, o sea, puede llegar a ser así. ¿Sí? Bien perpendicular a una determinada superficie. Entonces, si es así, miren, la cantidad de energía que ingresa es tremenda. Son las 2 calorías. ¿Por qué? Hemos dicho que la radiación astronómica instantánea es igual a la constante solar por el seno de la altura del Sol. Si la altura del Sol es 90, el seno de 90 es igual a 1. Entonces, 1 por la constante solar va a ser igual a 2. Ojalá me entiendan acá. Y esto vale 2. El seno de 90 es igual a 1. El seno de 0, digamos primero, es 0. Por lo tanto, la cantidad de radiación instantánea cuando está saliendo el Sol, cuando está en el horizonte el Sol, ¿sí?, la cantidad de radiación ahí es extremadamente pequeña. Nada, 0. ¿Sí? Ahora, sigamos acá. ¿En qué momento del año, pregunta, en qué momento del año y en qué localidad, ¿sí?, vamos a tener esta altura del Sol y que llegue así en forma perpendicular, se encuentra en el cenit, se dice, y va a incidir bien en forma perpendicular a la superficie donde yo me encuentro? ¿En qué época del año y en qué localidad? Y ya que estamos acá, en esta provincia, ustedes me pueden decir hasta la localidad y todo. ¿Alguien responde? Ya han respondido, Inge. ¿Qué dicen? Javier Amador dice en Guacalera en diciembre. Perfecto. Elsa en Guacalera, Ana Cuevas en Guacalera. Bien ahí. ¿Y en La Quiaca? Cri, 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 cri. Bueno, yo les digo. Perdón, Inge, a mí me parece que están bien las respuestas, sí, pero digamos que más relacionados con la teoría que estamos viendo, ustedes tendrían que responder, si bien dice en Guacalera en diciembre, tendrían que decir en el trópico de Capricornio en el solsticio de verano. Exacto. ¿Estamos? Porque diciembre es muy extenso, puede ser el 2 de diciembre, el 31 de diciembre. Es el día preciso, sí. Y al mediodía, para colmo. Por supuesto que en La Quiaca también va a incidir en un momento del año, y va a ser antes del 21 de diciembre,
antes del 21 de diciembre va a incidir en forma perpendicular. ¿Sí? Toda región que se encuentre entre los trópicos, la altura del Sol al mediodía en una época del año va a incidir en forma bien perpendicular. En el verano del hemisferio norte, en algún lugar va a incidir bien en forma perpendicular, sí, en el trópico de Cáncer. ¿Está bien? Y posteriormente en el Ecuador. ¿Cuántas veces va a incidir en forma bien perpendicular? 2 veces. Las 2 veces que la máxima altura se desplace entre los trópicos. Entonces, acá hay una diferencia importante. Es la época del año también. Ustedes ven que en invierno, la altura del Sol, que va a ser este ángulo, es mucho menor que en verano, que va a ser este ángulo, la altura del Sol. ¿La ven? Acá es muy pequeño, por eso llega esa cantidad de energía y por eso también tenemos las temperaturas que tenemos, ¿sí? Debido a la altura del Sol, debido al ángulo con que entran los rayos del Sol. Mientras que en verano, mientras más perpendicular entra, más energía va a entrar. Ahora, ¿por qué es más fresco en Guacalera que, no sé, en una localidad que se encuentre más o menos a la misma latitud, en los valles cálidos? Y sin duda, porque hay otro factor que está modificando ese valor de la energía que se aportó, que es la altura sobre el nivel del mar. Entonces, siguiendo con la altura del Sol, si vamos acá en este recorrido que hicimos, y esto va a corresponder para una determinada latitud que va a estar aproximadamente a los 40 de posicionamiento respecto al planeta. Cuando apenas sale ese valor de radiación de altura del Sol va a ser 0. Acá hay apenas está, pero ni siquiera está, se lo puede ver al Sol, sino lo único que se ve es resplandor. Entonces, ahí el ángulo es 0. Pero a medida que transcurre el día, ¿sí? Y se encuentra un poquito más elevado, no sé, 10 de la mañana, la altura del Sol va a ser esta. ¿Sí? Va a ir aumentando la altura del Sol. Y va a transcurrir las horas del día hasta que llegue al mediodía. En el mediodía, para el solsticio de verano, vamos a tener una altura del Sol que va a ser esta. ¿Sí? Y transcurre las horas y vamos a tener que la altura del Sol para una determinada hora, a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, va a ser esta, 6 de la tarde le pongamos. Entonces, ¿de qué depende la altura del Sol? ¿Depende de la hora del día? Sí, porque estuve hablando que dependía fundamentalmente de la hora del día. Miren, dije al amanecer, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde. Depende de la hora del día. Depende en el lugar de donde nos encontremos. Por ejemplo, va a ser lo mismo la altura del Sol en verano acá en Jujuy que en el Alto Valle. No va a ser la misma, o sea, va a ser menor en el Alto Valle, ¿sí? Pero la duración del día en el Alto Valle puede llegar a ser mayor. Y va a ser lo mismo acá en Jujuy que en el Ecuador, y no, la altura del Sol solamente va a ser importante en un momento del día acá en Jujuy, y en una época del año, que va a ser mayor, hemos dicho, exactamente en una localidad en Guacalera. ¿Sí? Mientras que en el Ecuador va a ser máxima en 2 momentos del año y va a ser bastante alta constantemente. Entonces, hasta ahora hemos dicho que varía con la hora, varía con el posicionamiento, o sea, con la latitud. ¿Y con qué más puede variar? ¿Es lo mismo en invierno que en verano? No. En
invierno es menor la altura del Sol y en verano es mayor la altura del Sol. ¿Sí? Entonces, volviendo, la altura del Sol depende de la hora del día, depende de la época del año. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado del ángulo de época del año a través de lo que calculamos la declinación? Y ustedes, si quieren calcular la declinación, lo pueden llegar a hacer, y también pueden utilizar Google, y no me interesa la fórmula, simplemente que tienen expresiones de cálculo para llegar a calcular el ángulo de declinación, que es sinónimo de época del año. Y por último, del posicionamiento que tengamos respecto al planeta. Mientras mayor latitud tengamos, va a ir variando la cantidad de energía que llega. Ahora, antes de pasar acá, yo quería decirle algo que creo que me salté. Y cuando hablamos de radiación astronómica instantánea, a medida que aumentamos la latitud, para cualquier momento, cualquier momento del año, ya sea en el solsticio de verano o en el solsticio de invierno, y a medida que vamos aumentando la latitud, la radiación astronómica instantánea, debido al ángulo de inclinación, va a ir disminuyendo. Bien, que les quede clarito eso. En el caso de la radiación astronómica instantánea, cuando vamos aumentando la latitud, el ángulo de ingreso va a ser mayor. Ustedes van a ver en el trabajo práctico que se calcula la radiación astronómica diaria y que no ocurre lo mismo. ¿Qué es la radiación astronómica diaria? Es la integral de la radiación durante todo el día. ¿Sí? Desde que sale el Sol hasta que se pone el Sol. Es la integral de toda esta función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la radiación astronómica diaria, ustedes van a ver que para el solsticio de verano, sí, a medida que aumenta la latitud, va a ir disminuyendo la cantidad, la intensidad de radiación. Pero en el solsticio de verano, van a ver que no, va aumentando con la latitud. ¿Y por qué va aumentando? Porque la duración del día aumenta. Esa sería la respuesta. Y la diferencia entre lo que es un valor diario, cuando vean, y un valor instantáneo. Cualquier cosita me van preguntando. Llegado hasta acá entonces. Esto es lo que dije hace rato. ¿De qué depende la altura del Sol? Depende de la época del año. La época del año también la podíamos tratar como un ángulo, y es el ángulo de declinación. De el posicionamiento dentro del planeta, o sea que estamos hablando de latitud o ángulo de latitud, y de la hora del día, que es el único que no hemos descrito todavía. ¿Sí? El ángulo de la hora del día, el ángulo horario. Y ustedes pueden llegar a estimar, y esto parece espantoso, parece que le estoy dando, no sé, física nuclear, porque la altura del Sol va a variar de acuerdo a estos tres parámetros. ¿Y se la puede calcular? Sí, con esta función hermosa que tienen acá, que se llama la ecuación del tiempo, que es el seno de h, es igual al seno de la declinación solar por el seno de la latitud, más el coseno de lo mismo por el coseno de ángulo horario. ¿Sí? Y entonces ahí viene el asunto del ángulo horario, que es como función trigonométrica. ¿Y por qué les enseñamos tanta porquería, tanto? Porque quiero que entiendan cuando vean todo esto, cómo se hizo, cómo se llegó a estimar, cómo están realizados todos los procesos, en vez de utilizar una tabla, que a veces las tablas tienen muchos errores.
ustedes la pueden llegar a estimar. En realidad nosotros ya tenemos la estimación, ya les voy a mostrar dónde pueden calcular, porque la pusimos en la página del UNRU virtual a los Excel para que lleguen a calcular la misma. Repasando los ángulos, hemos dicho que la declinación solar variaba entre un valor positivo, ¿sí?, cuando se trataba del solsticio de invierno, que siempre va a ser 23,5, y para el solsticio de verano, menos 23,5, obviamente pasando cuando se encuentran en los equinoccios, que va a ser igual a 0. Esos son los únicos 3 valores, ¿sí?, importantes que vamos a ver. 23,5 es lo mismo que 23,27 grados, o sea, que les hablé hace rato. Nada más que acá puesto en decimal. Tenemos 3 valorcitos. Entre 23,5 y menos 23,5, cada día va a ir cambiando ese valor. Porque en un momento del año va a incidir en forma perpendicular acá, en otro acá, en otro acá, y así sucesivamente. ¿Está bien? Desde acá hasta el Ecuador van a pasar 3 meses. Desde acá hasta el otro trópico van a pasar otros 3 meses. Por lo tanto, durante 6 meses de trópico a trópico se va a producir esta variación en el ángulo de declinación. Una vez que vuelva, ¿sí?, de vuelta se va a producir acá el máximo valor, la máxima perpendicularidad de los rayos del sol acá y acá y acá sucesivamente. ¿Está bien? Y al volver van a pasar los otros 6 meses más. Por lo tanto, ahí va a estar todo el año de estimación de la declinación solar. Como les dije, si ustedes quieren ver, solo tienen que googlear cómo estimar este valor. Otro es el ángulo de posicionamiento, que ya hemos dicho, que era el ángulo que pasaba por la vertical del lugar y el plano del ecuador. Y ahora viene el ángulo horario, que uno dice, oh, Dios mío, ¿cómo explicar el ángulo horario? Ahí tienen más aproximadamente cómo es la trayectoria del Sol. Si yo me encuentro en un determinado meridiano, miren lo que digo, meridiano, ¿sí? Supongamos que hemos crecido mucho respecto al planeta, y yo estoy mirando a un determinado lugar y me encuentro, digo, en vez de encontrarme horizontalmente en una determinada latitud, voy a pensar mirar adelante y digo, por acá pasa el meridiano, no sé, de 68 grados oeste, o 65, 64 por acá, por nuestra zona, perdón. El ángulo horario es otro ángulo que va a ir variando a medida que el Sol va ascendiendo, ¿sí? Acá va a tener un valor determinado respecto al plano donde me encuentro. Acá va a tener, perdón, otro valor, pero el ángulo está medido, no respecto al plano este, porque eso sería la altura del Sol, sino respecto al meridiano del lugar. Respecto al meridiano del lugar, o sea, respecto al mediodía. Y solo por una cuestión trigonométrica, ese ángulo al mediodía vale 0. Y cuando se encuentra sobre el horizonte, ese ángulo es 90. Varía entre 90 y 0. Y 0 y menos 90. Entonces, el ángulo el ángulo horario, que en este caso es tau, es 0 cuando se encuentra al mediodía. Volviendo a la fórmula anterior. Si
nos encontramos siempre tratando de estimar toda esta función al mediodía. El coseno de 0, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? Computador, calculadora. El coseno de 0, porque hemos dicho que el seno de 90 es 1, el seno de 0 es 0. Ahora, Cristian Monillo y Ana Cueva dicen que es 1. Muy bien. Por lo tanto, todo este valorcito desaparece al mediodía. El coseno de 0 en este momento es igual a 1. Toda esta función es la que queda. ¿Sí? Y ustedes van a ver en el práctico que hay una función para calcular la altura del Sol al mediodía, que obviamente no tiene en cuenta esto, porque el coseno de 0 es igual a 1. Quiero que lo vean, que lo tengan en cuenta. Pasando, y ya cualquier cosita, cualquier duda me van diciendo. Creo que lo ejemplifiqué bien en la grabación que les dejé. Cómo es el asunto del ángulo horario y de qué manera podemos calcularlo. Si nosotros, miren, esto es simplemente para mostrarle la trayectoria del Sol a una latitud de 35 grados sur, y cómo va a estar ese señor ahí miroteando cuando se trata del equinoccio. Como ustedes ven, y no sé si han podido ver, pero voy a tratar de volverlo, se fijan de dónde sale el Sol cuando se produce el equinoccio. Del este. Es el único momento en que el Sol sale del este y se pone en el oeste. Los equinoccios son los dos únicos momentos del año en que el Sol sale del este y se pone en el oeste. ¿Sí? El Sol se encuentra incidiendo bien en forma perpendicular en el ecuador. Ahora, cuando se produce el solsticio de verano, estamos hablando del 21 de diciembre, el Sol no va a salir del este, sino va a salir entre el este y el sur, y se va a poner entre el oeste y el sur, y miren la trayectoria que va a tener. Por lo tanto, los días van a ser más largos. Es lo que tenemos los días más largos justamente en el verano, que le llamamos. En el invierno, ¿qué va a pasar en el solsticio de invierno? No va a salir del este, va a salir entre el este y el norte, y se va a poner entre el norte y el oeste, o el oeste y el norte, mejor dicho. ¿Sí? Y va a estar incidiendo, como es el solsticio de invierno nuestro, va a ser de verano y va a estar incidiendo en el trópico de Cáncer. Va a estar incidiendo bien en forma perpendicular el Sol en el trópico de Cáncer. Y miren los ángulos que cuando tenemos la mayor altura del Sol, hasta que llegamos al equinoccio, y se vuelven a repetir, 23 grados, 27 minutos, el mismo del ángulo de inclinación del eje de la Tierra, el mismo ángulo que tenemos para determinar fechas de declinación solar. Este ángulo se va repitiendo constantemente en muchos casos. ¿Está bien cómo se ve el recorrido del Sol? Para una latitud aproximadamente cercana a la nuestra, no nos salió muy bien, pero bueno, vamos a tratar. Cuando estamos en el equinoccio, sale del este, ambos equinoccios, tienen más altura, porque nos encontramos cerca del trópico, y cuando se produce el solsticio de verano, va a salir entre el este y el sur, y con más altura todavía, cercano al cenit, cercano a los 90 de altura del Sol, y se va a poner entre el oeste y el sur, y eso va a dar una cierta duración de la cantidad de energía. En el solsticio de invierno, obviamente, va a salir entre el este y el norte, más cerca del este, y se va a poner más cerca del
oeste que del norte, y ese va a determinar la altura, la duración del día, perdón. Esa es la trayectoria. Yo quisiera que me cuenten si alguien puede pensar cómo sería todo esto si estaríamos en el polo sur, o si nos encontraríamos en el Ecuador. Yo los dejo como incógnita, que traten de averiguarlo. ¿Cómo sería el recorrido del Sol? ¿Cómo veríamos el recorrido del Sol durante las épocas del año que tiene? ¿Qué es lo que pasaría en el polo y qué pasaría en los extremos, ¿no? en el Ecuador. Continuando, entonces, debido a que los movimientos tanto de traslación y rotación de la Tierra y de la duración del día varía según la época del año y la latitud del lugar. Lo que vamos a ver ahora es lo que denominamos heliofanía astronómica. La heliofanía, ¿se acuerdan que hemos visto heliofanía cuando hemos visto instrumental? Heliofanía es la cantidad de luz, pero en este caso cuando hablamos de astronómica es una heliofanía que está teóricamente armada. Por lo tanto, es una heliofanía que tendría que haber de acuerdo a la latitud y a la época del año, que tendría que haber la cantidad de luz si no hubiera ninguna intercepción. ¿Cuál puede ser la intercepción? La nubosidad. No sé. En general es la nubosidad. Yo iba a decir alguna soncera, pero mejor no digo nada, porque puede llegar a ser un avión. No puede llegar a ser un avión. ¿Está? Lo que pasa para latitudes cercanas a la nuestra, tenemos, perdón, acá tendrían que corregir, es 24. Puse mal. 24, pongan 24 ahí, corrijan, 24, 10. Es una latitud, es la latitud nuestra. Entonces tenemos que una variación que se produce en nuestra latitud, una variación de la cantidad de luz que varía entre 10,6 horas cuando estamos en el solsticio de invierno y 13,4 horas cuando estamos en el solsticio de verano. ¿Sí? Esta es la cantidad máxima que tendría que haber de acuerdo a la latitud y época del año. Sin embargo, primero vamos a ver cómo varía esa cantidad de heliofanía astronómica a lo largo del año y por cada latitud. Si observamos en el Ecuador, como es astronómico, se la puede calcular y observamos que no existe variación alguna a lo largo del año en el Ecuador. Siempre vamos a tener sino 12 horas de luz en forma astronómica. Sin embargo, nosotros sabemos que en el Ecuador efectivamente no llegan 12 horas, porque es una zona que se produce mucha nubosidad. Pero lo que tendría que haber es esa cantidad de luz. A medida que nos alejamos del Ecuador, por ejemplo en el trópico, vemos que tenemos un mínimo en el solsticio de invierno y un máximo en el de verano. Si vamos alejándonos más en latitud, vemos que la amplitud no térmica, en este caso de luz, va aumentando. Hay una diferencia más sustancial entre el mínimo valor y el máximo valor. ¿Sí? Si aumentamos más todavía a los 60 la latitud, esa diferencia se hace más importante entre el solsticio de invierno y el de verano. Por lo tanto, vamos a tener, qué feo que trazo, ¿sí? Una variación mucho mayor a medida que vamos aumentando la latitud. Hasta que llegamos a una latitud en donde tenemos un día de total oscuridad y un día de total luminosidad.
Y a eso nosotros ya hemos hablado de esa latitud. Esa es el círculo polar. ¿Sí? Por eso existe esa latitud. ¿Sí? No hay una línea, nada, existe esa latitud que dice, a partir de esa latitud tenemos un día de total luminosidad y un día de total oscuridad. A partir de ahí, hasta la latitud de los 90, empiezan a aumentar los días con total luminosidad y los días con total oscuridad. Hasta llegar a los 90, en donde vamos a tener que, empecemos acá, a partir de el solsticio, el equinoccio de otoño, perdón, el equinoccio de otoño, ¿sí? Y durante 6 meses hasta el otro equinoccio de primavera, vamos a tener días de total oscuridad. No vamos a verlo al sol. Posiblemente, llegando antes que se produzca el equinoccio, podemos llegar a ver resplandor, pero no vamos a verlo al sol. ¿Sí? Y de golpe, de repente, cuando aparece en el horizonte el sol, vemos y vamos a tener luz directa del sol, ¿sí? Durante 24 horas. Y se va a continuar así, subiendo la altura del sol y manteniendo luz durante 6 meses. A esto es lo que se denomina día polar, y esto es lo que se denomina noche polar. Acá están los 3 meses y aquí están los otros 3 meses. ¿Sí? Concretamente, lo que tienen que decirme. Con respecto a la variación de la heliofanía astronómica, en el Ecuador no se observa variación. A medida que aumentamos la latitud, aumenta la amplitud de la cantidad de luz, hasta llegar a una latitud que los círculos polares, donde tenemos el primer lugar, donde tenés 24 horas de luz y 24 horas de oscuridad, pertenecientes o correspondientes a los solsticios. De ahí en más, la cantidad de horas con total luminosidad y total oscuridad van a aumentar hasta llegar al polo, donde tenés la noche polar y el día polar. 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad. Creo que le quedó claro, por favor. Sin embargo, existe esta otra heliofanía, y creo que ayer les hablé, que es la cantidad de horas de luz que existen, teniendo en cuenta que puede haber interrupciones por nubosidad. ¿Sí? ¿Con qué se mide? Con el heliofanógrafo, que yo ya lo describí. Cuando tenemos un día totalmente despejado, vamos a ver que la faja se va quemando, se va quemando, se va quemando, y va dejando esto. ¿Por qué? Porque esta esfera actúa como una lente convergente que quema esta faja. Entonces, esta cantidad de horas de luz en un día despejado corresponde a la cantidad astronómica. Es igual la heliofanía astronómica que la heliofanía efectiva. Sin embargo, en un día parcialmente nublado, vamos a ver que tenemos un momento en donde hubo luz, como acá, y otros en donde no se quemó la faja. Por lo tanto, estuvo nublado. ¿Está bien? Y eso es lo que considera la heliofanía efectiva. La cantidad de luz que hay considerando la nubosidad. Se la mide en este caso. A la otra se la estima. Y el último tipo de heliofanía es la heliofanía relativa, que es la relación porcentual, si quieren, entre el máximo que tendría que haber, que es la astronómica, y lo que hay considerando la nubosidad. Si hacemos la regla de 3 simple, va a ser heliofanía astronómica el 100%, heliofanía efectiva X. Es una regla de 3 simple. A eso también se utiliza para hacer algunos cálculos de producción. Un elemento importante al cual responden mucho los cultivos es el fotoperíodo. Entonces ahora viene la pregunta,
Y este término ustedes lo van a ver de acá en más, porque resulta que los cultivos responden muchísimo a este elemento. Y es la cantidad de heliofanía astronómica que existe por latitud y época del año, sumado a los crepúsculos civiles matutinos y vespertinos, de la mañana y de la tarde, pero solamente 6 grados por debajo del horizonte. Entonces hay cultivos que responden muchísimo a esto y se definen su producción de acuerdo donde se encuentran. A ver si hemos dicho que la cantidad de horas de luz están en función de la latitud, es sinónimo de posicionamiento. Y hay cultivos que llegan a reaccionar tanto que se los divide por variedad de acuerdo a la reacción que tienen con respecto al fotoperíodo. Entonces, dicen, el cultivar este tiene que ser sembrado en tal lugar, en el norte. El otro tiene que estar sembrado en latitudes medias, 30. El otro no, tiene que tener más cantidad de horas de luz en el verano, por lo tanto tiene que ser sembrado un poquito más abajo, mientras más cantidad de horas de luz tenemos. Esa importancia llegan a tener estos tipos de cultivos. Resulta que hasta acá, y ahora esta partecita es más simple, más tranquila, y ya terminamos. Hemos hablado de todo lo que ocurre solamente en el límite superior de la atmósfera, miren. Hasta ahí hemos llegado al límite superior de la atmósfera. Ahora, cuando entra a la atmósfera, ¿sí? Y de acuerdo al ángulo que va a entrar en la atmósfera, va a ingresar más o menos energía. El Sol, el tope de la atmósfera, pero cuando ingresa al límite de a la atmósfera ya, le van a ocurrir diferentes procesos en la energía, que son los procesos de reflexión, de dispersión y de absorción antes de llegar a la superficie del suelo. ¿Sí? Y vamos a ver qué son cada uno. La reflexión es justamente como dice la palabra, se refleja la radiación. La mayor cantidad de radiación que se refleja, de la que proviene del Sol, está dada por las nubes. Directamente no llega al suelo. Directamente se refleja en las nubes, se pierde en el espacio, y otra mayor cantidad ingresa y se da con la superficie del suelo. Resulta que de acuerdo a la superficie del suelo va a tener un porcentaje de la cual se refleja la radiación y se vuelve a perder en la atmósfera. Ese porcentaje se denomina albedo. Entonces vamos a ver que tenemos albedo de acuerdo a la superficie que consideremos. El más alto es cuando se tratan de nieve fresca, pues es blanco y los cristales están recién formados y reflejan la mayor cantidad de energía. Ahora, las nubes, miren, acá lo tenemos, de 75. Cuando tenemos un suelo que se encuentra bien provisto de humedad, y el cultivo también se encuentra bien provisto de humedad, reflejan bastante también. ¿Sí? Y ahí tienen los diferentes tipos de albedo, el tipo de superficie que van a, y en qué porcentaje van a reflejar. También van a ver que de acuerdo a las distintas alturas del Sol, cuando ingresan al agua, ¿sí?, a una superficie de agua, van a tener diferente albedo. Obviamente que mientras más ángulo tenga la entrada, acá cuando apenas está saliendo el Sol, ¿sí?, el albedo va a ser mayor que cuando tengamos 90, está ingresando en forma bien perpendicular, claro, el albedo va a ser menor. ¿Sí? Ahora, con respecto a la dispersión, acá se produce
Ya hemos hablado de la reflexión y hemos hablado de albedo, entonces. Pero cuando se produce dispersión, consiste simplemente en el desvío de la radiación en toda dirección. ¿Sí? Acá no se produce, no hay ganancia ni pérdida de energía. Y todas las partículas que se encuentran en la atmósfera van a producir dispersión de esa energía. Los gases que se encuentran en la atmósfera dispersan fundamentalmente los longitudes de onda, fundamentalmente dentro del color violeta y del color azul. Por eso es que durante el día vemos esos colores. Pero a medida que la altura del Sol es menor, al atardecer, la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar, y debido justamente a las partículas que tiene la atmósfera más que los gases, podemos llegar a ver otra longitud de onda, ¿sí? Cercana en este caso al rojo, y es lo que vemos, es el rojo del cielo por la dispersión de esa longitud de onda. Pero es debido al ángulo de inclinación que tiene el Sol, y por lo tanto tienen que atravesar mayor cantidad de atmósfera. Por eso se produce la dispersión de esa longitud de onda, cuando hablamos del atardecer. Por último tenemos la absorción. Y entonces, ahí ya de esto también hemos hablado, existen gases en la atmósfera que producen ya un cambio de la longitud de onda. Entre los gases más importantes que tenemos, que son benéficos o no a veces, tenemos el oxígeno y el ozono. El ozono fundamentalmente filtra la luz ultravioleta, ¿sí? O los rayos ultravioleta. Por lo tanto, cada vez que se cinden con el accionar de la luz ultravioleta, producen energía y producen aumento de calor en alturas importantes, digamos, de la atmósfera. Otros gases que absorben radiación son los gases del vapor de agua y el dióxido de carbono, pero absorben radiación de onda larga, ¿sí? Y estos son gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, ¿sí? Y otros más como el metano. Ahora, ningún gas absorbe dentro del espectro de luz visible. Por lo tanto, ahora vamos a ver, ¿sí?, que existe una ventana atmosférica en la cual ingresa esa cantidad de luz. Y acá les quería mostrar justamente eso. Existen dos tipos de ventana atmosférica, existen más en realidad, solamente les mostramos dos tipos de ventana atmosférica. Acá lo que se hizo es ver o graficar la absorbibilidad, la absorción, en función de la longitud de onda, ¿sí?, de cada componente que llega, de cada gas que tiene la atmósfera. Acá el óxido nitroso, acá del oxígeno y del ozono, dióxido de carbono, vapor de agua. Y en total suma esto, suma esta parte de acá abajo, ¿sí?, que es la que vamos a mostrar concretamente. Entonces observamos que vemos que entra una cierta longitud de onda que está dentro del espectro de la luz solar y de la luz visible exactamente, y que ingresa directamente en la atmósfera y nosotros la podemos ver, ¿sí? O sea que la atmósfera es transparente a la luz solar en esa longitud de onda. Pero en general, ¿se acuerdan que el ozono es un gas que reacciona al ultravioleta? Pero existe otro tipo de longitud de onda en el cual va a ser
recontra importante cuando veamos el calentamiento global o cuando veamos el tan famoso caso del cambio climático. ¿Sí? La Tierra resulta que absorbe la cantidad de energía que proviene del Sol. Una vez que la absorbe, la transforma y la vuelve a emitir. Ahora, existe una cierta cantidad de energía de la Tierra que sale del sistema, que sale de la atmósfera, inclusive, que es devuelta, ¿sí? Más allá de la atmósfera específicamente, ¿sí? Esa es la radiación terrestre, ¿sí? Si esa cantidad de energía no saldría del planeta, el planeta se calentaría en forma constante. Sin embargo, estas longitudes de onda que nos permiten también tener una cierta temperatura a nivel planetario, que es de aproximadamente 15 grados, si siguen aumentando la concentración, producen un efecto que es en este momento denominado efecto invernadero, que produce el calentamiento global y está relacionado al cambio climático, como les dije hace rato. Entonces, existen dos ventanas atmosféricas, una que da lugar a que ingrese la onda corta proveniente del Sol, está dentro del espectro de la luz visible, y otra ventana atmosférica que está dentro de la onda larga, ¿sí? Que es la que emite el suelo, y que deja pasar la energía y lo que hace es que el planeta no se vaya calentando paulatinamente. Sin embargo, como ocurre con el calentamiento global, si sigue aumentando los gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que produce? Se produce un taponamiento, digamos, de esta ventana atmosférica, lo mismo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. El último tema, gracias a Dios. Y cuando hablamos de este último tema, vamos a hablar del balance de radiación sobre la superficie terrestre. Este es bastante simple, creo que lo van a comprender. La cantidad de energía que emite el Sol lo hace en una longitud de onda. El máximo de frecuencia, el máximo de longitud de onda está dentro de la onda corta. Y vamos a tener que parte de esa energía va a ser reflejada directamente por las nubes, pero esa no nos interesa a nosotros porque nosotros estamos haciendo el balance de radiación respecto a la superficie terrestre. ¿Sí? Solo nos va a interesar lo que sucede respecto a la superficie terrestre. Entonces, va a haber energía que va a incidir en forma directa sobre el suelo, por lo tanto esa energía, ese tipo de radiación, se la denomina radiación directa. De acuerdo a la superficie que tengamos, ¿sí? Esa energía también va a ser reflejada, lo que hemos visto en diapositivas anteriores, diría yo, y se denomina albedo. Y hemos dicho que la nieve fresca es la que más albedo tiene, sin embargo, existen superficies que reflejan bastante, aquellas que tienen plantas que son muy turgentes, que tienen buena cantidad de agua, reflejan bastante. Y existen partículas en la atmósfera, ¿sí? Que van a tomar esa longitud de onda que proviene del Sol y la van a difundir al suelo. No me interesa esta parte que se va para arriba, porque yo estoy haciendo el balance respecto a la superficie terrestre, y esa cantidad de radiación también va a volver al sistema o al suelo, ¿sí? Entonces,
Como componentes de la radiación de onda corta provenientes del Sol, tenemos dos fundamentalmente, ¿sí? Dos que ingresan. La radiación directa y esta, la radiación difusa, justamente, y valga la redundancia, difundido por las sustancias que se encuentran o los componentes que tienen la atmósfera. Entonces, la suma de la radiación directa más la radiación difusa es la radiación global. Y hay parte de esa energía que ingresó en forma directa que se reflejó y se fue del sistema. Pero, como les dije anteriormente, a mí me interesa la que ingresa al suelo. Entonces, tenemos esta parte del balance de radiación de onda corta hasta acá. Pero resulta que de la radiación proveniente del Sol, acá tenemos el balance de radiación de onda corta, ¿sí? Cuyos componentes, como les decía, radiación directa difusa, yo no le resté la radiación reflejada o el albedo, ¿sí? Pero que sepan que la suma de la radiación directa más la radiación difusa se denomina radiación global. Una vez que ingrese esa cantidad de energía de onda corta proveniente del Sol, el suelo la transforma y la vuelve a emitir como radiación de onda larga. Esa radiación de onda larga se la denomina radiación terrestre. ¿Y qué es la que calienta el aire? La responsable de calentar el aire. Que eso le quede bien clarito. Pero resulta que de vuelta actúan las partículas que se encuentran en la atmósfera. Esas partículas que se encuentran en la atmósfera, de vuelta solo me interesan las que ingresan, vuelven a ingresar al suelo, y tenemos una contrarradiación atmosférica o de la atmósfera. Entonces, los componentes del balance de onda larga son la radiación terrestre, y como ustedes ven tienen un signo negativo, es lo que se está perdiendo respecto al suelo, y la contrarradiación atmosférica tiene un signo positivo, que es lo que se está ganando respecto al suelo. ¿Está clarito? Si hacemos todo el balance, entonces hacemos montones de números, vemos que todo el balance va a ser la radiación directa más la radiación difusa, que hemos dicho que estas dos se denominan radiación global. Se le tiene que restar lo que se refleja por albedo, y se le tiene que restar lo que se pierde como radiación terrestre. Estas son longitudes de onda corta y estas son longitudes de onda larga, ¿sí? Y acá se le suma, por último, lo que los componentes de la atmósfera vuelven a contrarradiar hacia la superficie terrestre. Por lo tanto, el balance de radiación, o la radiación neta, va a estar constituida por todos estos componentes. Durante el día, a ver si están despiertos todavía. Durante el día, ¿cuáles de estos componentes están? Durante, no sé, un día cualquiera desde que sale el sol hasta antes que se ponga el sol. ¿Cuáles de estos componentes va a estar durante el día? ¿Alguien me puede decir? ¿Están todavía? Javier Amador ha escrito radiación directa, albedo, radiación terrestre y contrarradiación atmosférica. O sea que están todos. No, pero faltaría la radiación difusa. Está la difusa. Ha puesto directa, albedo, terrestre y contrarradiación. Se olvidó de la difusa. difusa. Dice nada más que radiación terrestre. Ajá. Bueno, durante el día se encuentran todas, durante el día que hablo cuando hay sol, se encuentran todos los componentes. ¿Está bien? Durante el día se encuentran todos. Es más, en forma absoluta la radiación terrestre es mayor durante el día que durante la noche. Ahora, durante la noche, ¿cuáles son los componentes que quedan?
y estos, los de onda larga. ¿Está bien? Entonces tenemos el negativo de la radiación terrestre que se está yendo, que va a ser menor que durante el día, y más la contrarradiación atmosférica si existe algún componente como vapor de agua, dióxido de carbono, etc. ¿Está? Entonces tenemos radiación directa, radiación difusa, es la radiación global, tenemos reflexión, todo eso es de onda corta, la radiación terrestre es de onda larga, la contrarradiación atmosférica de onda larga también. Todo eso hacen al balance de energía. ¿Sí? Miren, ahí me está saliendo. Pero resulta que esta cantidad de energía se tiene que transportar, porque en el planeta hay una región que tiene superávit, que va aproximadamente, como dice acá, entre los 37 de latitud, algunos dicen 40, vamos a seguir lo que dice acá, 35, 37. En esta región, que nosotros habíamos también hablado anteriormente, entre trópicos, ¿sí? Es un poquito más allá de los trópicos, hay un superávit de lo que ingresa respecto a lo que egresa, a lo que sale del suelo. Entonces, hay una región que tiene típicamente déficit de energía y otra que tiene superávit. ¿De dónde iría el transporte de energía? De la que tiene superávit a la que tiene déficit. Por lo tanto, si vemos con respecto al hemisferio sur, ocurre lo mismo, y esto acá aproximadamente 35, 37, como le decía hace rato, esa es la latitud a partir de la cual va a haber una redistribución, y siempre la distribución, el transporte de energía se va a producir a través del lugar que tenga mayor cantidad de energía al de menor cantidad de energía. Ahora, ¿a través de qué lo hace? Lo hace a través de dos modos. Uno, a través de lo que son los vientos, y a eso le llamamos circulación general, de la circulación general de la atmósfera. ¿Sí? Los vientos medios la vuelven a distribuir para que los lugares más fríos no sean tan fríos como los lugares más cálidos no sean tan cálidos. ¿Sí? O sea, primero los vientos, y también fundamentalmente por el océano, a través de una corriente que se denomina termohalina. Hay una corriente importantísima porque habíamos hablado de una corriente en superficie, ¿sí? Que respondía a los movimientos del aire. Ahora tenemos este tipo de corriente que es en profundidad y superficie y que se diferencia por la cantidad de sal y temperatura que tiene respecto al resto del océano. Esta es una cinta transportadora de energía que es muy importante y que ustedes seguramente la deben haber visto en alguna película, que no me acuerdo en este momento quién me ayuda. El día después de mañana. Tal cual, eso. Así que esta cinta transportadora, si se debilita, produce cambios importantísimos, pero importantísimos, en la cantidad de energía que va a recibir el planeta. O sea, las regiones más frías van a ser mucho más frías, las regiones más cálidas van a ser muchísimo más calientes. Así que muchas gracias por la atención y perdonen todo el hartazgo que le di. Hasta aquí llegué. Esperen que salgo de acá. Está, ¿no? Ah, mira, ya me han quedado 36. No es normal. Le iba a comentar otra película, Noches Blancas, Sí. es medio vieja, de Robin Williams y Al Pacino, que ahí muestra cómo está en un lugar con luz intermitente durante varios días. Ah, claro. Miren, en esa película, ¿cómo es que te dije? Los días después de mañana. Sí, el día después de mañana. Eso también El está muy día bien. después de mañana, ahí te da uno una idea de lo que pasa con el cambio climático, nada más a nivel de Hollywood. Obviamente, lo que ocurre en un día, en realidad pasó a lo largo de miles de años.
¿no? Pero está muy bien descrita cómo se desacelera la cinta transportadora esta. Gracias, Lucila. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. Por favor. La semana que viene la clase teórica a las 10, Inge. Sí. Chicos, yo les recomendaría que aprovechen la instancia de preguntas porque como esto queda grabado, lo van a poder ver después cuando compartamos los videos. Bueno, yo tengo la grabación entonces. Listo.